En lo alto de los cañones de roca roja de las tierras apaches, donde los espíritus ancestrales aún susurran con el viento, un niño abandonado se aferra a un acantilado escarpado. Expulsado por su propio pueblo, se enfrenta a una muerte segura, mientras el sol, implacable, golpea las paredes de piedra que se han cobrado innumerables vidas. Sus labios resecos se mueven en una oración silenciosa, haciendo eco de las canciones de caballos que le enseñó su abuela. Justo cuando la esperanza comienza a desvanecerse, la tierra tiembla con el estruendo de un trueno que no proviene de nubes de tormenta, sino de los legendarios Mustangs, conocidos como los espíritus del viento. Liderados por el gran semental Bayo-Nash-Doitzo, estos caballos salvajes están a punto de cambiar el destino del niño para siempre. ¿Cómo pudo un niño abandonado a su suerte convertirse en el legendario rey de los caballos salvajes? Antes de comenzar este increíble viaje, dinos desde dónde nos ves y, si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 días antes de su exilio, Dancing Cloud estaba sentado a los pies de su abuela, mientras ella machacaba hierbas sagradas en su mortero de piedra desgastado. El aire de la tarde traía el aroma de la salvia y la lluvia del desierto, y en algún lugar lejano, un coyote solitario aullaba a la luna creciente. Sus dedos trazaban los intrincados diseños de abalorios de la bolsa de medicinas de su abuela, mientras ella tarareaba viejas canciones de caballos, con una voz tan antigua y firme como las propias montañas. «Abuela», susurró él, «cuéntame otra vez lo de los caballos espirituales». Falling Dove detuvo su trabajo y miró a lo lejos, perdida en sus recuerdos. La luz del fuego se reflejó en las canas de su cabello, transformándolas en una corona de estrellas. «Son los hijos del viento y del trueno», comenzó con una voz cargada del peso de generaciones. «Cuando el gran espíritu dio forma a nuestro mundo, les concedió la libertad de los cielos y la sabiduría de la tierra». Pero antes de que pudiera continuar, unas voces airadas irrumpieron en la cabaña del consejo. Dancing Cloud sintió que la mano de su abuela se apretaba sobre su hombro, mientras la voz atronadora del jefe Black Bear rompía la paz de la noche. «Los caballos están muriendo, nuestros sementales más fuertes, nuestras yeguas más rápidas. 6 muertos desde que se llenó la luna». El corazón de Dancing Cloud se encogió. Sabía de qué caballos hablaba el jefe. Los había visto él mismo, los había visto debilitarse y caer. Había intentado desesperadamente entender por qué. Cada mañana se escabullía al recinto de los caballos, presionaba sus pequeñas manos contra sus flancos febriles y susurraba las canciones curativas que le había enseñado su abuela. Pero nada parecía ayudar. «Es medicina oscura», declaró otra voz, la de Sharp Knife, el guerrero que nunca había aprobado a Dancing Cloud ni las antiguas costumbres de su abuela. «Las señales son claras. Alguien sigue 2 caminos. Habla, con espíritus a los que se debería dejar en paz». El niño sintió que su abuela le apretaba más fuerte. A la luz del fuego, vio el miedo reflejarse en su rostro, rápidamente enmascarado por la determinación. «Entra, pequeño», le susurró, apretándole la bolsa de medicinas en las manos. «Oigas lo que oigas, recuerda, los caballos espirituales nunca abandonan a los suyos». Pero Dancing Cloud no entró. Escondido en las sombras de la cabaña, observó cómo Sharp Knife señalaba con un dedo acusador a su abuela. «El niño pasa demasiado tiempo con los caballos, les habla en susurros, los toca con las manos que llevan una medicina extraña. Y ahora nuestros caballos más fuertes se están consumiendo». Las sospechas de la tribu, cuidadosamente alimentadas por cuchillo afilado durante muchas lunas, estallaron en llamas. Incluso aquellos que alguna vez habían sonreído ante el don de Dancing Cloud con los caballos, ahora miraban con recelo hacia la cabaña de su abuela.
El niño quería correr hacia adelante para explicar que solo había intentado curarlos, pero las últimas palabras de su abuela lo detuvieron. El jefe oso negro, con el rostro cargado por el peso del liderazgo, pronunció las palabras que destrozaron el mundo de Nube Danzante. Los ancianos nos enseñaron que, a veces, para salvar a Pindorin Siepn, muchos debemos sacrificar a unos pocos. Al amanecer, el niño será llevado al acantilado rojo. Los espíritus decidirán su destino. El mundo de Nube Danzante giró como las hojas otoñales en una tormenta de viento. El cuchillo ceremonial cortaría sus lazos con la tribu y las rocas rojas se convertirían en su última prueba. Era la antigua costumbre, transmitida desde los tiempos en que los apaches aprendieron a leer la dura sabiduría del desierto. En las horas más oscuras antes del amanecer, su abuela vino a verlo. Tenía los ojos secos, pero su voz transmitía el dolor de las montañas. «Escucha bien, mi pequeño bailarín de las nubes», le susurró, presionando algo frío y suave en sus manos. Su cuchillo ceremonial, cuyo mango estaba desgastado por décadas de trabajo sagrado. Los caballos espirituales recuerdan, cuando oigas sus cascos en tus sueños, cuando el viento traiga sus cantos, recuerda, naciste para unir dos mundos. Este no es tu final, es tu comienzo. Cuando los primeros rayos de sol pintaron de oro las paredes del cañón, vinieron a buscarlo. Bailarín de las nubes caminó con la cabeza alta, el cuchillo oculto contra su piel, las últimas palabras de su abuela resonando en su corazón. No lloró cuando realizaron el ritual de separación, no se estremeció cuando le pintaron el rostro con los símbolos de los abandonados. El acantilado rojo se alzaba ante él como la pared entre la vida y la muerte. Mientras lo llevaban hasta su base, un viento repentino azotó el cañón, trayendo consigo el sonido lejano de un trueno. O tal vez, pensó, recordando las historias de su abuela, era el sonido de cascos. Mientras Nube Danzante se acurrucaba contra la pared del acantilado, los recuerdos surgieron como la niebla al sol de la mañana. Sus dedos encontraron la bolsa de medicinas que llevaba en la cintura y, dentro de ella, el frágil trozo de piel de ciervo, donde su abuela había escrito las canciones sagradas de los caballos. Aunque no podía leer los signos que ella había escrito, las canciones vivían en su corazón, tan naturales como respirar. Recordó la primera vez que ella lo había llevado al corral de los caballos, cuando apenas alcanzaba el hombro de un ebony. El aire antes del amanecer era fresco, con el frío del otoño, y el vapor se elevaba de las espaldas de los caballos como nubes que se unían a la tierra. «Mira», le había susurrado, sentándose en una roca lisa. «Escucha con el corazón, no con los oídos». Su voz había comenzado baja, casi inaudible, una melodía que parecía surgir de la propia tierra. Los caballos habían levantado la cabeza con las orejas erguidas, y entonces había ocurrido algo mágico. Habían comenzado a tararear desde lo más profundo de su pecho, respondiendo a su canción. Las primeras canciones de los caballos, explicó ella más tarde, nos las dio a nuestro pueblo Windrunner, el gran semental que llevaba el trueno en sus cascos. Él nos enseñó que los caballos no hablan como nosotros, sino que cantan con sus cuerpos, con su aliento, con la forma en que se mueven por el mundo. Desde entonces, Nube Danzante practicaba todas las mañanas, sentado con las piernas cruzadas en el polvo, observando, escuchando, aprendiendo. Al principio, los otros niños se reían de él, llamándole el niño caballo e imitando sus canciones silenciosas. Pero poco a poco se dieron cuenta de cómo los potros más salvajes se calmaban bajo su contacto, cómo los caballos heridos lo buscaban y apoyaban la cabeza en su regazo mientras él tarareaba las canciones curativas, una
Yegua en particular, una gris moteada llamada niebla matinal, se había convertido en su mejor amiga. Había nacido débil, con las patas temblorosas como los brotes de primavera, y muchos habían dicho que debía ser entregada a los espíritus. Pero Dancing Cloud se había sentado a su lado durante su primera noche, cantando suavemente, con sus pequeñas manos presionadas contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza a cada hora que pasaba. «Tienes el antiguo don», le había dicho su abuela, observándolo con Morning Mist, «el que existía antes que las palabras, antes que los tratados, antes de que olvidáramos que todas las criaturas son nuestros hermanos y hermanas bajo el cielo». Ella le había enseñado a trenzar hierbas sagradas en las crines de los caballos, a leer los mensajes en sus movimientos, a comprender las diferentes canciones necesarias para curar, para dar fuerza, para dar velocidad. Pero lo que más le fascinaban eran las canciones de los sueños, las que, según su abuela, provenían de los propios caballos espirituales. Eran canciones sin palabras, melodías puras que parecían flotar entre la tierra y el cielo. Cuando las cantaba, sentía como si su espíritu galopara junto a las manadas salvajes que vagaban por las alturas. Algunos dicen, le había contado su abuela una noche, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, que antes de que los españoles trajeran los caballos a nuestras tierras, nuestro pueblo podía ver a los caballos espirituales bailando en las nubes. Dicen que estos caballos estaban hechos de viento y luz de las estrellas, y que solo aquellos con el corazón más puro podían oír sus canciones. Ahora, aferrado al acantilado calentado por el sol, Dancing Cloud comenzó a tararear una de esas canciones de ensueño. Tenía la garganta seca y los labios agrietados, pero la melodía se elevó clara y nítida en el aire caliente. Muy por debajo, remolinos de polvo bailaban en el fondo del cañón, y por un momento, en su estado febril, le parecieron caballos al galope. La canción hablaba de libertad, de cascos golpeando la piedra con estruendo, de crines ondeando como nubes de tormenta en el cielo de verano. Era una canción de lugares salvajes y corazones aún más salvajes, del vínculo entre la tierra y el cielo, los caballos y los humanos. Mientras cantaba, su miedo comenzó a desvanecerse, sustituido por una extraña certeza. Ya no estaba simplemente cantando la canción, se estaba convirtiendo en ella. Cada nota era un latido, cada respiración una plegaria. A lo lejos, relinchó un caballo. El sonido resonó en las paredes del cañón, transformándose en algo antiguo y poderoso. La canción de Nube Danzante se entrecortó mientras se esforzaba por escuchar. ¿Era real o solo otro recuerdo que surgía de lo más profundo de su mente reseca? El viento cambió de dirección, trayendo consigo un ligero aroma a caballo, hierba dulce, piel cálida, el perfume polvoriento de la libertad. El sol subió más alto, convirtiendo el rojo acantilado en una fragua. Dancing Cloud se apretó contra la estrecha cornisa, sintiendo el calor que irradiaba la piedra a través de su fina camisa. El cuchillo de su abuela, encajado en una grieta sobre su cabeza, proyectaba una delgada sombra sobre su rostro, el único refugio que había encontrado desde el amanecer. A 3 palmos por debajo de sus pies, la cornisa se desmoronaba hasta desaparecer. A 3 palmos por encima de su cabeza sobresalía otra cornisa, tentadoramente fuera de su alcance. Había intentado subir más cuando lo dejaron allí, pero la roca era traicionera, pulida por siglos de viento hasta parecer hueso pulido bajo sus dedos. La garganta le ardía por la sed. El rocío de la mañana, que había lamido con cuidado, de la pared rocosa, hacía tiempo que se había evaporado. El calor del desierto brillaba a su alrededor, haciendo que el suelo del cañón lejano bailara y se moviera como el agua. Sabía que era peligroso pensar en el agua,
pero no podía evitar recordar el sabor fresco y dulce del arroyo cerca de la cabaña de su abuela. Una sombra pasó por encima de él, un águila real planeando sobre las corrientes térmicas que se elevaban de la roca caliente. Dio una vuelta, luego otra, con las alas extendidas como dedos contra el intenso cielo azul. Nube Danzante la observó con una mezcla de esperanza y temor. Las águilas eran mensajeras sagradas, pero también eran cazadoras, lo suficientemente pacientes como para esperar a que sus presas agotadas se debilitaran. «No soy tu presa», susurró con voz áspera como la arena. «Soy Dancing Cloud, nieto de Falling Dove, cantante de canciones de caballos». Las palabras de su linaje le dieron fuerzas, incluso cuando sus labios resecos se agrietaron y sangraron. El águila gritó una vez, alto y penetrante, y luego viró bruscamente hacia el este. Dancing Cloud siguió su vuelo con los párpados pesados hasta que algo más llamó su atención. Una nube de polvo que se movía por el suelo del cañón, demasiado rápida y decidida para ser un remolino de polvo natural. Su visión se nubló y luego se agudizó. Caballos salvajes, moviéndose como el viento encarnado, con las pezuñas levantando chispas de la piedra. A la cabeza corría un semental del color de las nubes de tormenta al atardecer, con la crin ondeando como humo negro y los movimientos tan fluidos como el agua sobre las rocas. «Nashdoitzo», susurró Dancing Cloud, reconociendo al gran semental bayo de las historias de su abuela. El nombre significaba «el que corre como el trueno». Y incluso desde esa altura, el niño podía entender por qué. El semental se movía con una fuerza que parecía sacudir la tierra, guiando a su manada a través del sinuoso cañón con la confianza de quien conoce cada piedra, cada sombra. Las canciones de los caballos se agitaron en la memoria de Dancing Cloud, pero tenía la garganta demasiado seca para darles voz. En su lugar, presionó la mano contra la roca caliente, sintiendo la vibración de los lejanos cascos que se propagaba a través de la piedra. El ritmo coincidía con los latidos de su corazón, o tal vez su corazón se había ralentizado para adaptarse al ritmo de su carrera. El tiempo se volvió fluido como la miel al sol. El niño flotaba entre la vigilia y el sueño, entre la tierra y el cielo. A veces creía ver el rostro de su abuela en los dibujos de la roca, oír su voz en el viento que silbaba al pasar por su saliente. Otras veces estaba seguro de oír a los caballos espirituales corriendo entre las nubes sobre él, con sus cascos haciendo retumbar el cielo. Cuando las sombras comenzaron a alargarse, utilizó sus últimas fuerzas para presionar la palma de la mano contra la roca roja, dejando una huella con su propia sangre, no por desesperación, sino como señal de resistencia. Su abuela le había enseñado que incluso la ceremonia más pequeña podía ser un acto de poder. «Estuve aquí», susurró a la piedra. «Todavía estoy aquí». El sol tocó el borde occidental del cañón, pintando las nubes con colores que combinaban con el pelaje del semental. Muy por debajo, el polvo se levantó de nuevo. Los caballos regresaban. Dancing Cloud se obligó a enfocar la vista. Esta vez se movían más despacio, como si buscaran algo. El gran semental bayo se detenía continuamente, levantando la cabeza al viento, y luego seguía avanzando con pasos deliberados. A medida que la oscuridad se extendía desde el fondo del cañón, el niño lo oyó. El sonido que había acechado sus sueños desde la infancia. Un relincho que era en parte grito, en parte canto y en parte trueno. La voz de Nashdoitzo resonó en las paredes del cañón y en su delirio, Dancing Cloud habría jurado que el semental lo estaba llamando. La noche cayó como un manto de estrellas sobre el cañón, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos y hacía castañear los dientes de Dancing Cloud. La luna se elevó, llena y brillante,
transformando las rocas rojas en torres de plata y sombras. En esa luz etérea, la realidad comenzó a difuminarse en los bordes, y las antiguas historias que le había contado su abuela parecían cobrar vida en la oscuridad. Los caballos no se habían ido. Podía oírlos moverse abajo, sus cascos golpeando rítmicamente contra la piedra. De vez en cuando, un suave relincho llegaba hasta su saliente, seguido del susurro de los animales pastando. Parecían estar esperando algo, aunque en su estado de agotamiento no podía imaginar qué. Cuando la luz de la luna inundó el cañón, el pelaje de Nashdoitso brilló como el cobre pulido. El gran semental caminaba de un lado a otro al pie del acantilado, con movimientos deliberados y calculadores. Cada pocos pasos se detenía y miraba hacia arriba, con las orejas erguidas y las fosas nasales dilatadas, como si estuviera olfateando el aire. Detrás de él, la manada se extendía en un semicírculo, con caballos de pelaje pardo, bayo y pinto, con el pelaje teñido de plata por la luna. Una yegua relinchó suavemente y el sonido pareció despertar algo en el semental. Nashdoitso se encabritó de repente, pateando el aire con sus patas delanteras, y su voz resonó como un trueno en el cañón. Al bajar, sus cascos golpearon la pared del acantilado con una fuerza devastadora. Las piedras se desprendieron y cayeron como lluvia. Dancing Cloud observaba maravillado cómo el semental comenzaba a escalar. No en línea recta, eso habría sido imposible, sino siguiendo una serie de estrechas repisas que subían en zigzag por la pared del acantilado. Cada salto parecía imposible, cada aterrizaje tan preciso como el ataque de un halcón. Los demás caballos le seguían, subiendo en fila india, creando una cadena viviente de carne y espíritu. El corazón del niño latía con fuerza en su pecho. Había oído historias sobre la capacidad de los caballos espirituales para caminar entre la tierra y el cielo, pero verlo, las palabras de su abuela resonaban en su memoria. Son los hijos del viento y el trueno. Ahora lo entendía. Nashdoitso llegó a una cornisa justo debajo de la posición de Dancing Cloud. A la luz de la luna, los ojos del semental brillaban con una inteligencia que parecía casi humana. Relinchó suavemente, no con el estruendo de antes, sino con un sonido suave, como una madre llamando a su hijo para que se pusiera a salvo. Sin pensarlo, Dancing Cloud comenzó a cantar. Su voz era apenas un susurro, quebrada y seca como el propio desierto, pero la canción del caballo se elevó clara y verdadera en el aire nocturno. Era la canción de la confianza, de los lazos más profundos que la sangre, del espacio entre los latidos del corazón, donde todas las criaturas hablan el mismo idioma. El semental estiró el cuello, llevando la cabeza a la altura de la cornisa del niño. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el aroma de Dancing Cloud. Un aliento cálido bañó el rostro del niño, llevando consigo el perfume salvaje de la salvia y la libertad. Abajo, los otros caballos permanecían inmóviles, como esculpidos, en la roca viva. Con dedos temblorosos, Dancing Cloud extendió la mano. Esta se quedó suspendida un instante en el espacio que los separaba, el espacio entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. Nashdoitso acortó la distancia y presionó su hocico aterciopelado contra la palma del niño. El contacto fue como fuego y luz de estrellas, quemando las últimas barreras entre ellos. El semental cambió de posición, mostrando su amplia espalda. El mensaje era tan claro como el amanecer sobre el desierto. Dancing Cloud miró el cuchillo de su abuela, aún clavado en la roca sobre él. Con un movimiento fluido, lo sacó y lo guardó en su cinturón. Luego, reuniendo sus últimas fuerzas, se subió a la espalda del semental. Los músculos de Nashdoitso se tensaron bajo él, poderosos como una tormenta.
El descenso fue un torbellino de luz de luna y sombras, de cascos resonando en la piedra, de crines ondeando como agua oscura en la noche. Los otros caballos se movían con ellos, sus cuerpos creando un pasillo viviente de protección mientras descendían por la pared del acantilado. Cuando llegaron al fondo del cañón, Dancing Cloud se tambaleó y estuvo a punto de caer. Pero el semental se mantuvo firme como una roca bajo él, esperando a que el niño recuperara el equilibrio. A su alrededor, la manada se acercó con sus cuerpos irradiando calor en la noche del desierto. Una yegua joven se adelantó para acariciar con el hocico su pie colgante, con un tacto tan suave como la mano de su abuela. En ese momento, rodeado por los caballos espirituales, bajo un cielo lleno de estrellas, Dancing Cloud sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. Ya no era el niño abandonado, condenado a morir en el acantilado rojo. Había sido elegido por algo más antiguo que las leyes de su tribu, algo tan salvaje y eterno como el viento mismo. Las canciones de caballos que le había enseñado su abuela cobraron un nuevo significado. No eran solo canciones sobre caballos, eran canciones sobre el devenir. El amanecer encontró a Dancing Cloud acurrucado entre los cálidos cuerpos de dos yeguas, cuya presencia formaba un refugio vivo contra el frío del desierto. Su garganta, calmada por el agua a la que lo habían llevado durante la noche, ya no le ardía. Le dolía todo el cuerpo por la dura experiencia en el acantilado, pero bajo el dolor había una profunda sensación de que todo estaba bien, como si por fin hubiera encontrado su verdadero lugar en el mundo. Nashdoitso montaba guardia a la entrada del pequeño cañón donde la manada había acampado, su orgullosa silueta enmarcada en oro por el sol naciente. Otros caballos se movían alrededor de Dancing Cloud, realizando sus rituales matutinos con una precisión que delataba patrones ancestrales. Él observaba, recordando las palabras de su abuela. Para comprender a los caballos, primero debes aprender a ver con sus ojos, a pensar con sus mentes. La primera lección llegó con la hierba de la mañana. Una joven yegua de pelaje pardo se le acercó con pasos delicados como los de una bailarina. En la boca llevaba un manojo de hierba, dulce, aún húmeda por el rocío. Lo dejó caer a sus pies y luego retrocedió, con las orejas erguidas en señal de expectación. Dancing Cloud reconoció el gesto. Había visto a las yeguas hacer lo mismo con sus potros, enseñándoles qué plantas eran buenas para comer. «Gracias», susurró, extendiendo la mano hacia la hierba. Pero antes de que sus dedos la tocaran, el relincho agudo de Nashdoitso cortó el aire de la mañana. El niño se quedó paralizado, pero enseguida lo entendió. Observó cómo el semental le daba ejemplo, bajando la cabeza para pastar y levantándola luego para escudriñar el horizonte, en un ritmo constante de comer y mirar que todos los caballos imitaban. Dancing Cloud imitó el patrón, inclinándose para tomar la hierba y enderezándose para mirar a su alrededor antes de masticar. La joven yegua relinchó suavemente, y él sintió la aprobación recorrer la manada como una cálida brisa. Este era su primer idioma, el idioma de la supervivencia, de mantenerse alerta incluso en momentos de paz. A lo largo de la mañana, las lecciones continuaron. Un par de potros de un año le enseñaron a oler el viento con las fosas nasales dilatadas mientras captaban olores que él apenas podía imaginar. Una yegua vieja con el hocico canoso le enseñó a interpretar los sutiles cambios de peso que delataban las intenciones de un caballo antes de moverse. Cada lección se impartía con infinita paciencia, como si la manada comprendiera que le estaban enseñando a tender un puente entre sus mundos. Pero fue Nashdoitso quien le enseñó las lecciones más profundas. El gran semental se quedaba a su lado durante horas,
permitiendo que Dancing Cloud colocara las manos sobre su cálido pelaje y sintiera cómo se movían los músculos bajo la piel. A través del tacto, el niño aprendió a leer las tensiones mínimas que indicaban peligro, la relajación que significaba seguridad, los patrones ondulantes que formaban palabras más elocuentes que cualquier discurso humano. A medida que el sol se elevaba, Dancing Cloud se movía cada vez más como los caballos y su propio cuerpo adoptaba su fluida elegancia. Cuando una sombra pasaba por encima de él, levantaba la vista al mismo tiempo que la manada y sus músculos se tensaban en una unión inconsciente con los de ellos. Cuando una de las yeguas lanzaba una advertencia ante un ruido lejano, él entendía el significado tan claramente como si ella hubiera hablado en su propio idioma. Durante las horas más calurosas del día, la manada se reunió a la sombra de una imponente pared rocosa. Dancing Cloud se sentó con la espalda apoyada en el costado de Nashdoitzo, tejiendo mechones de la crin del semental para hacer una delicada pulsera. Cada pelo parecía contener una chispa del poder del caballo, y mientras trabajaba, tarareaba una de las canciones de su abuela. Para su sorpresa, varios caballos comenzaron a tararear con él, y sus profundas voces crearon armonías que hicieron vibrar el aire. Se dio cuenta de que ese era el verdadero lenguaje de los caballos espirituales. No solo el movimiento y el tacto, sino la música misma. Las canciones que le había enseñado su abuela eran traducciones de algo mucho más antiguo, una forma de hablar que existía antes de las palabras, cuando el mundo era joven y las fronteras entre las especies eran tan delgadas como la niebla matinal. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Nashdoitzo se levantó y se dirigió al centro de la manada. Los demás caballos se reunieron a su alrededor, formando un círculo que Dancing Cloud empezaba a reconocer como su consejo. El relincho del semental resonó en todo el cañón y, esta vez, el niño comprendió que no era solo un relincho, sino una invitación. Con las piernas ligeramente temblorosas, Dancing Cloud se levantó y se acercó a Nashdoitzo. El semental bajó la cabeza y el niño puso la mano entre esos ojos feroces e inteligentes. En ese contacto había una pregunta y una respuesta, un principio y un final. Ya no era solo un niño abandonado al que habían acogido unos caballos salvajes. Se estaba convirtiendo en algo más, algo que existía en el espacio entre los humanos y los caballos, entre la tierra y el cielo. La manada se movía a su alrededor, formando un círculo cada vez más estrecho, con sus cuerpos creando un muro viviente de carne y espíritu. Mientras la última luz del día pintaba las paredes del cañón con tonos de fuego y sombra, Dancing Cloud sintió que los últimos restos de su antigua vida se desvanecían. Los cantos de los caballos se elevaron en su garganta. Ya no eran recuerdos, sino seres vivos, renacidos en el corazón salvaje del desierto. La manada se adentró en las tierras del cañón a medida que la luna menguaba, siguiendo antiguos caminos que solo conocían los caballos espirituales. Dancing Cloud aprendió a leer el paisaje a través de sus ojos, dónde podía esconderse el agua bajo la tierra quemada por el sol, qué senderos estrechos podían soportar el peso de un caballo, cómo saber si una cueva estaba vacía o podía albergar pumas. Al atardecer, llegaron a las pinturas antiguas. Las paredes del cañón eran diferentes allí, más lisas, decoradas con imágenes que dejaron sin aliento a Dancing Cloud. Caballos, dibujados con ocre rojo y arcilla blanca, galopaban por la piedra. Sus formas eran sencillas pero poderosas, capturando la esencia del movimiento con unos pocos trazos audaces. Entre ellos había figuras humanas, con los brazos levantados en lo que podría haber sido una súplica o una celebración. Nashdoitzo se acercó lentamente a la pared, con los cascos silenciosos sobre el suelo arenoso.
El semental estiró el cuello hacia adelante hasta que su hocico casi tocó uno de los caballos pintados. Dancing Cloud, que observaba desde unos pasos atrás, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El caballo pintado podría haber sido el gemelo de Nash-Doitzo, hasta el orgulloso arco de su cuello. Un suave relincho de una de las yeguas atrajo su atención hacia las profundidades del cañón. La luz se desvanecía rápidamente, pero podía distinguir las formas de pilares de piedra que se elevaban como los huesos de gigantes antiguos. Entre ellos, las sombras se movían de una manera que le erizó el pelo. La manada se agrupó, con los cuerpos tensos y alerta. «Pumas», susurró Dancing Cloud, reconociendo la tensión eléctrica en el aire. Podía sentir los músculos de Nash-Doitzo tensarse bajo él, preparados para lo que pudiera venir. Las orejas del semental se movían, siguiendo sonidos demasiado débiles para los oídos humanos. El ataque vino desde arriba. Una forma rojiza se lanzó desde una cornisa, apuntando a uno de los caballos más jóvenes. Pero la manada se movió al unísono. Las yeguas más viejas se lanzaron hacia adelante para proteger al potro, mientras Nash-Doitzo giraba a una velocidad imposible. Sus cascos lanzaron chispas contra la piedra al encabritarse y atacar al gran felino. Nube danzante se aferró a la espalda del semental, moviéndose en perfecta sincronía con el caballo. No sentía miedo, no había lugar para él en la intensidad del momento. En cambio, se encontró cantando una de las canciones guerreras que le había enseñado su abuela, cuyo ritmo se mezclaba con el estruendo de los cascos y los gritos de los felinos que luchaban. Los pumas cazaban en pareja. El segundo felino apareció por el flanco, pero esta vez Dancing Cloud lo vio venir. Desplazó su peso, presionando la pierna contra el costado de Nash-Doitzo, en una señal que habían desarrollado durante los últimos días. El semental respondió al instante, girando para enfrentarse a la nueva amenaza, mientras la manada se reagrupaba a su alrededor en un círculo defensivo. La batalla fue breve pero feroz. Cuando terminó, un puma yacía inmóvil en el suelo del cañón, mientras su compañera se retiraba en la oscuridad creciente. La manada solo había sufrido rasguños leves, lo que daba testimonio de su increíble coordinación y del liderazgo tanto de Nash-Doitzo como, se dio cuenta Dancing Cloud, con sorpresa de él mismo. Cuando el polvo se asentó, se deslizó de la espalda del semental y se dirigió a las pinturas rupestres. Sus dedos trazaron el contorno de un caballo que parecía bailar entre la tierra y el cielo. Cerca de él, encontró un trozo de ocre rojo, desgastado por el tiempo. Sin pensarlo, lo recogió y añadió su propia marca a la antigua pared. Esta vez, no un caballo, sino la silueta de un niño montado en un poderoso semental. Sus formas tan entrelazadas que era difícil distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Nash-Doitzo se acercó cuando terminó, respirando aire cálido contra la nuca de Dancing Cloud. El niño se volvió y apoyó la frente contra la del semental, compartiendo el aliento al estilo de la manada. En ese momento de conexión, comprendió que las pinturas rupestres eran más que arte. Eran un registro de la danza eterna entre los caballos y los humanos, una danza de la que ahora formaba parte. Esa noche, mientras la manada descansaba al abrigo de los pilares de piedra, Dancing Cloud soñó con los caballos pintados bajando de las paredes del cañón, con sus cascos haciendo retumbar el cielo. En su sueño, cabalgaba entre ellos, ya no como un niño repudiado, sino como un puente entre mundos, guardián de antiguas canciones y nuevos misterios. El sonido del agua corriendo los sacó de las tierras sombrías, un trueno constante que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Dancing Cloud sentía la ansiedad de Nash-Doitzo debajo de él. No era exactamente miedo, sino un profundo respeto por el poder que se avecinaba.
El cañón se había ido ensanchando gradualmente, sus paredes retrocedían como las páginas de un libro que se abre, y ahora entendían por qué. El río atravesaba la tierra como una gran serpiente plateada, con sus aguas crecidas por el deshielo, tardío de las montañas lejanas. Dancing Cloud nunca había visto tanta agua en un solo lugar. La manada se acercó a la orilla con cautela, hundiendo las pezuñas en el barro que conservaba las huellas de otros animales, ciervos, alces e incluso las enormes patas de los osos. Una yegua joven bajó el hocico para beber, pero resopló y retrocedió cuando una oleada de agua la salpicó. Dancing Cloud se deslizó de la espalda de Nashdoitso y se arrodilló a la orilla del río, recordando las enseñanzas de su abuela sobre los espíritus del agua. Arrancó un solo pelo negro de la crin del semental y lo arrojó a la corriente, observando cómo se lo llevaba la corriente. Un regalo para un viaje seguro, murmuró, y luego se volvió para estudiar el río con más atención. El agua era profunda y rápida en el centro, pero podía haber lugares donde la corriente se ralentizaba, donde las rocas rompían la superficie como el caparazón de tortugas dormidas. Esos serían sus peldaños, si eran lo suficientemente valientes como para intentarlo. Nashdoitso pateó el suelo con impaciencia, pero Dancing Cloud levantó la mano. «Espera», dijo, tanto con palabras como con el lenguaje corporal que había aprendido de la manada. «Observa cómo se mueve el agua». Juntos, observaron los patrones del río, cómo se arremolinaba alrededor de ciertas rocas, donde la superficie se alisaba sobre canales profundos, donde los árboles caídos creaban peligrosos obstáculos ocultos. El semental aguzó las orejas al comprenderlo. Comenzó a caminar por la orilla, con Dancing Cloud a su lado, ambos trazando la ruta más segura. El resto de la manada lo siguió, dispersándose por la orilla, pero manteniéndose alejados del traicionero barro. Un destello negro llamó la atención de Dancing Cloud, una piedra de río lisa, pulida por siglos de agua. La recogió y sintió su peso frío en la palma de la mano. Algo en ella le hablaba de poder y protección. Sin pensarlo, la guardó en su bolsa de medicinas, junto al cuchillo de su abuela. La travesía comenzó cuando el sol alcanzó su punto más alto. Nashdoitso iba en cabeza, eligiendo sus pasos con cuidado deliberado. Dancing Cloud se movía con él, con una mano apoyada en el poderoso hombro del semental. El agua estaba sorprendentemente fría y les entumeció las patas en cuestión de segundos. Detrás de ellos, la manada entró en el río en fila india, cada caballo colocando sus cascos exactamente donde habían pisado los que le precedían. A mitad del río ocurrió una catástrofe. Un potro joven, asustado por una repentina oleada de agua, perdió el equilibrio. Su relincho aterrado atravesó el rugido del río mientras la corriente lo arrastraba río abajo. Sin dudarlo, Dancing Cloud se subió a la espalda de Nashdoitso. El semental no necesitaba ninguna indicación. Ya estaba en movimiento, con sus poderosos músculos tensándose mientras luchaba contra la corriente. Alcanzaron al potro justo antes de que comenzaran los rápidos. Dancing Cloud se inclinó y, cantando una canción de valor, agarró la crin del potro. Nashdoitso empujó con el hombro al caballo más joven, dirigiéndolo hacia un banco de grava que sobresalía en la corriente. El potro luchó por encontrar un punto de apoyo, lo encontró y se lanzó hacia adelante, pisando tierra firme. Pero el esfuerzo les había costado caro. La corriente los atrapó y los arrastró hacia los rápidos. Dancing Cloud sintió los músculos de Nashdoitso temblar de fatiga. En ese momento metió la mano en su bolsa de medicinas y agarró la piedra del río. Su fresca suavidad parecía latir en su mano y de repente supo qué hacer.
comenzó a cantar, pero esta vez no era una canción de caballos, sino una canción de agua, una que le había enseñado su abuela para calmar los arroyos crecidos por la tormenta. Nashdoitso se unió a él con una voz profunda y resonante que parecía hacer vibrar el agua. Juntos, su canto se elevó por encima del rugido del río, y durante un instante Dancing Cloud habría jurado que la corriente se había suavizado a su alrededor. Con un último esfuerzo, Nashdoitso recuperó el equilibrio y se lanzó hacia la orilla. Ambos se derrumbaron sobre la grava jadeando mientras el resto de la manada se acercaba a ellos al galope. El potro que habían salvado se acercó temblando mientras su madre relinchaba en señal de agradecimiento. Esa noche, mientras acampaban en un prado sobre el río, Dancing Cloud añadió la piedra negra del río a su pulsera de crin de caballo. Colgaba allí como una gota de medianoche capturada, un recordatorio de que la verdadera compañerismo significaba enfrentarse juntos a los miedos, confiar el uno en el otro cuando la corriente corría rápida y profunda. La primera señal de peligro llegó con el viento, el olor acre de la madera quemada donde no debería haber fuego. Dancing Cloud sintió que Nashdoitso se tensaba bajo él, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. La manada, que momentos antes pastaba tranquilamente, levantó la cabeza al unísono, con las orejas erguidas hacia el borde oriental del cañón. En las semanas transcurridas desde que cruzaron el río, Dancing Cloud había aprendido a confiar en los instintos de la manada como si fueran los suyos. Se deslizó de la espalda de Nashdoitso y pegó la oreja al suelo, tal y como había visto hacer a la vieja yegua cuando percibía un peligro lejano. A través de la tierra llegó la débil pero inconfundible vibración de los caballos. No el movimiento libre de los salvajes, sino la marcha regulada de los cascos herrados, cazadores de caballos. Las palabras se formaron en su mente con el frío del viento invernal. Su abuela le había hablado de ellos, hombres que venían de los asentamientos en busca de caballos salvajes para domarlos y venderlos. Eran conocidos por sus métodos crueles. Agotaban a las manadas, separaban a los potros de sus madres y utilizaban cuerdas y látigos donde bastaban unas palabras amables. Entre las rocas cercanas al lugar donde descansaban, Dancing Cloud encontró lo que buscaba: un viejo escudo apache, con el cuero desgastado pero aún resistente y la superficie decorada con símbolos de protección descoloridos. Reconoció los motivos gracias a las enseñanzas de su abuela: marcas de truenos para la fuerza, rayos para la velocidad y nubes en espiral para confundir a los enemigos. Nashdoitso se acercó mientras Dancing Cloud examinaba el escudo, con su aliento cálido en el cuello del niño. Juntos estudiaron el cañón que los rodeaba. El niño lo veía ahora como el semental, no solo como un paisaje, sino como un terreno táctico. Aquí, un estrecho paso donde unos pocos caballos podían contener a muchos. Allí, un valle escondido perfecto para dar refugio a los miembros vulnerables de la manada. Arriba, una serie de salientes donde los exploradores podían observar sin ser vistos. El resto de la manada se reunió a su alrededor, sintiendo la importancia del momento. Dancing Cloud comenzó a tararear suavemente una canción estratégica que combinaba los cantos de los caballos de su abuela con los cantos guerreros de su pueblo. A través de la música compartió su plan con la manada. Se movían como sombras en la oscuridad creciente, dividiéndose en grupos más pequeños tal y como había previsto Dancing Cloud. Las yeguas más viejas guiaban a los potros y a los potros de un año al valle escondido, mientras que los caballos más fuertes se colocaban a lo largo de los estrechos desfiladeros naturales del cañón. Nashdoitso y Dancing Cloud tomaron su posición en una cornisa elevada
desde donde podían supervisar toda la operación. Durante toda la noche observaron las hogueras de los cazadores de caballos brillar como estrellas en la distancia. Dancing. Cloud contó 5, quizás 6, campamentos repartidos en un amplio arco. Demasiados para luchar directamente, pero quizás suficientes para burlarlos. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre cómo la araña más pequeña podía derrotar al águila más grande, no con la fuerza, sino con la sabiduría. Utilizando las habilidades aprendidas de la manada, comenzaron a tender su trampa. Los sementales jóvenes se abrían paso entre la maleza a intervalos aleatorios, creando la ilusión de una manada mucho más grande que se movía en múltiples direcciones. Las yeguas se llamaban entre sí a través del cañón, y sus voces resonaban en las paredes hasta que parecía que docenas de caballos rodeaban la posición de los cazadores. Pero su golpe maestro llegó justo antes del amanecer. Dancing Cloud se había dado cuenta de que el viento de la mañana siempre soplaba desde el borde del cañón, llevando consigo los olores de todo lo que había arriba. Guió a varios caballos en círculos a través de un campo de salvia en flor y luego subió a la cresta donde el viento llevaría su olor. Los caballos de los cazadores captaron el olor primero. El perfume salvaje y embriagador de los caballos, libres mezclado con salvia y polvo de piedra. Comenzaron a patear y relinchar, tirando de las cuerdas. Dancing Cloud sonrió en la oscuridad, sintiendo la silenciosa aprobación de Nashdoitzo. Los cazadores seguirían el rastro, pensando que se estaban acercando a su presa, solo para encontrarse cada vez más lejos de la verdadera ubicación de la manada. Cuando las primeras luces del alba tocaron el borde del cañón, Dancing Cloud presionó su mano contra el antiguo escudo. Sus símbolos parecían latir con un poder propio, conectándolo con todos los guerreros que habían defendido estas tierras antes que él. Ya no solo sobrevivía con los caballos, se estaba convirtiendo en su protector, su estratega, su puente, entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. El suave relincho de Nashdoitzo llamó su atención hacia un movimiento abajo. Los cazadores estaban levantando el campamento, siguiendo el rastro falso tal y como él había planeado. Pero esto solo era el principio. Dancing Cloud sabía que, una vez que los hombres ponían sus ojos en algo, rara vez se rendían fácilmente. Esta primera victoria tendría que ir seguida de muchas más si los caballos espirituales querían seguir libres. El viento cambió al mediodía, trayendo consigo los primeros indicios de humo. Dancing Cloud sintió cómo los músculos de Nashdoitzo se tensaban bajo él incluso antes de ver las nubes oscuras que se arremolinaban sobre la cresta oriental. Las hogueras descuidadas de los cazadores de caballos habían provocado lo que más temía. Se habían escapado hacia el bosque reseco por la sequía. Una yegua joven gritó presa del pánico cuando las primeras oleadas de animales salvajes huyendo pasaron corriendo junto a ellos. Ciervos, conejos y coyotes corrían hombro con hombro en su desesperación por escapar. El fuego avanzaba más rápido que cualquier caballo, impulsado por vientos que parecían alimentarse del miedo mismo. Dancing Cloud podía oír ahora su rugido, como 1000 espíritus enfurecidos devorando todo a su paso. Se encontró agarrando un trozo de madera carbonizada que había caído desde arriba, con la superficie aún caliente y con una promesa mortal. Sin pensarlo, lo guardó en su bolsa de medicinas, como recuerdo de ese momento en el que el poder de la naturaleza eclipsaba todas las preocupaciones humanas. La manada se agrupó a su alrededor y a la de Nashdoitzo, con los ojos muy abiertos por el terror, esperando instrucciones. En ese momento de crisis, la mente de Nube Danzante se despejó como un cielo tras una tormenta. Podía ver todo el cañón extendiéndose ante él como una de las mantas medicinales de su abuela.
cada rasgo un signo, cada camino una posibilidad. El río se encontraba 3 valles al oeste, pero el fuego les cortaría el paso mucho antes de que pudieran llegar a él. Al norte, el cañón se estrechaba hasta convertirse en una trampa mortal. El sur conducía a llanuras abiertas donde el fuego se abatiría sobre ellos como una ola de muerte. Pero al este, hacia el fuego, había otra opción. Dancing Cloud recordó un lugar por el que habían pasado días antes. Una serie de formaciones rocosas desnudas que se elevaban desde el suelo del bosque como la espina dorsal de una bestia antigua. Si podían llegar a tiempo, presionó las piernas contra los costados de Nashdoitso, compartiendo su visión a través del tacto y el pensamiento. El semental lo entendió de inmediato y se giró para enfrentarse al resto de la manada. Su grito resonó por encima del rugido del fuego. No era un grito de pánico, sino una orden clara que impulsó a los caballos a la acción. Mientras cabalgaban hacia las llamas, Dancing Cloud divisó el campamento de los cazadores de caballos en medio del caos. Los hombres se apresuraban a liberar a sus aterrorizados caballos, mientras otros cogían los suministros que podían llevar. Sin dudarlo, giró a Nashdoitso hacia ellos. Un cazador levantó la vista con asombro cuando el gran semental Bayo emergió del humo como un espíritu legendario, con el niño a su lomo que parecía brillar a la luz del fuego. «Seguidnos», gritó Dancing Cloud en apache y español, señalando hacia la cordillera rocosa. Vio cómo la comprensión se dibujaba en sus ojos. En ese momento no había división entre lo salvaje y lo domesticado, entre cazadores y presas. Solo existía la supervivencia. La carrera contra el fuego se convirtió en un torbellino de calor y truenos. Dancing Cloud los guió por senderos ocultos, a través de estrechos pasos donde las llamas no podían seguirles, siempre en dirección al refugio. Ocoso. Nashdoitso se movía con una seguridad increíble, eligiendo cada paso con precisión, incluso cuando las ramas en llamas se estrellaban a su alrededor. El resto de la manada los seguía, con los caballos de los cazadores integrados a la perfección. En su formación, llegaron a la cresta rocosa justo cuando el frente de fuego los alcanzaba. Dancing Cloud dirigió a todos hacia una formación natural en forma de cuenco entre las crestas de piedra, donde un estanque alimentado por un manantial ofrecía cierta protección. Los caballos, tanto salvajes como domésticos, se apiñaron, mientras las llamas rugían a ambos lados. Las chispas llovían como estrellas mortales, pero rebotaban inofensivamente en la roca desnuda. Durante lo peor, Dancing Cloud cantó. Esta vez no eran canciones de caballos, sino canciones de fuego que le había enseñado su abuela. Melodías antiguas que hablaban de la doble naturaleza del fuego, como destructor y purificador. Los caballos se unieron a sus voces, y su profundo murmullo se elevó por encima del rugido del infierno. Incluso los cazadores se unieron, y sus rudos cantos de ruta se mezclaron con la música más antigua en una armonía que parecía mantener a raya las llamas. Horas más tarde, cuando el fuego se alejó y el cielo comenzó a despejarse, Dancing Cloud se encontró contemplando el paisaje carbonizado con nuevos ojos. Donde otros solo veían destrucción, él veía posibilidades. El fuego había limpiado lo viejo y había dejado espacio para un nuevo crecimiento. Ya podía sentir cómo la tierra se preparaba para renovarse. Los cazadores se acercaron a él con cautela, con evidente respeto en su actitud. Uno de ellos, un hombre mayor con los ojos tan curtidos como las paredes de un cañón, le tendió un puñado de terrones de azúcar en señal de paz. «Nos equivocamos con estos caballos», dijo en un apache entrecortado. «No están hechos para ser domados». Dancing Cloud aceptó el azúcar y lo repartió entre los caballos más cercanos. Al salvar a sus captores,
Los caballos espirituales habían demostrado una nobleza que ninguna palabra podía expresar. Mientras Nash Doitzo se erguía orgulloso a su lado, con el vapor saliendo de su pelaje calentado por el fuego, Dancing Cloud supo que habían ganado algo mucho más valioso que una simple huida. Habían ganado la comprensión. El invierno descendió sobre las tierras del cañón como un halcón cazador, rápido y despiadado. La primera nevada sorprendió a la manada mientras atravesaba un alto puerto de montaña con copos tan grandes como plumas de águila y el doble de fríos. Dancing Cloud, que nunca había visto la nieve antes de su exilio, observaba con asombro cómo el paisaje familiar se transformaba en algo extraño y hermoso. Nash Doitzo los condujo a un valle protegido donde los vientos eran menos gélidos y aún se veían manchas de hierba entre la nieve cada vez más profunda. Pero la confianza habitual del semental parecía tambalear. Este no era su territorio familiar de rocas rojas y salvia. Este era un reino de hielo y sombras, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Los lobos dieron a conocer su presencia la tercera noche. Sus aullidos resonaron en las paredes del cañón cubiertas de hielo, haciendo temblar a la manada. Nube Danzante contó al menos 8 voces distintas en su canto. Una manada numerosa, envalentonada por el hambre del invierno. Podía ver sus ojos brillando en la oscuridad más allá del alcance de su fuego nocturno, pares de luces ámbar que parpadeaban como estrellas malévolas. A la mañana siguiente, el lobo alfa les dejó un mensaje, un conejo recién cazado colocado deliberadamente en el borde de su campamento. Alrededor de su cuello colgaba un cordón de cuero con dientes de presas anteriores. El significado era claro, una ofrenda, pero también una advertencia. Los lobos estaban dispuestos a compartir sus territorios de caza, pero ellos pondrían las condiciones. Dancing Cloud estudió el collar de dientes de lobo, leyendo la historia que contaba. Algunos eran de ciervos, otros de alces, y unos pocos solo podían proceder de otros lobos. El líder de esta manada era sabio y feroz, muy parecido al propio Nash Doitzo. Tras un largo momento de reflexión, el niño añadió el collar a su creciente colección de objetos sagrados, sabiendo que desempeñaría un papel importante en lo que estuviera por venir. La prueba llegó al amanecer. La manada se había dispersado ligeramente, buscando hierba bajo la nieve, cuando los lobos atacaron. Llegaron en perfecta formación, una media luna de sombras grises que fluía por el paisaje blanco. Su objetivo era una yegua joven que se había alejado demasiado del grupo, pero su verdadero objetivo era evaluar la fuerza y el liderazgo de la manada. Dancing Cloud sintió que Nash Doitzo se preparaba bajo él, listo para cargar en defensa de la yegua. Pero el niño puso una mano suave sobre el cuello del semental, manteniéndolo en su sitio. Había estado observando a los lobos, aprendiendo sus costumbres, igual que había aprendido las de los caballos. Esta no era una lucha que se pudiera ganar solo con pezuñas y dientes. En lugar de cargar, Dancing Cloud comenzó a cantar. El canto del lobo surgió desde lo más profundo de su pecho, una melodía que le había enseñado su abuela y que hablaba de antiguos pactos entre cazadores, de territorios respetados y fronteras honradas. Nash Doitzo se unió a él, su profundo pecho retumbando con tonos que parecían hacer vibrar la nieve. El lobo alfa detuvo su avance, con la cabeza ladeada mientras escuchaba. Dancing Cloud se deslizó de la espalda de Nash Doitzo y avanzó lentamente por la nieve hasta situarse entre los lobos y la yegua joven. Los ojos del alfa se encontraron con los suyos, ya no con hambre, sino con algo más parecido a la curiosidad. Dancing Cloud sacó el collar de dientes de su bolsa de medicinas. Lo levantó para que reflejara la luz del amanecer y luego lo colocó deliberadamente en la nieve delante de él.
Junto a él depositó un solo pelo negro de la crin de Nashdoitso. La ofrenda era tanto un reconocimiento como una propuesta. Respeto por el poder de los lobos, pero también un recordatorio de la fuerza de los caballos. El alfa se acercó solo, con su manada rezagada en perfecta disciplina. Olfateó las ofrendas y luego levantó la cabeza para estudiar a Dancing Cloud con más atención. El muchacho se mantuvo firme, continuando con su canto. En ese momento sintió la presencia de todos sus antepasados, los grandes jefes y curanderos, que habían aprendido a tender puentes entre diferentes pueblos y especies. Lo que sucedió a continuación pasaría a formar parte de la leyenda, tanto de los lobos como de los caballos. El lobo alfa cogió el collar de dientes con sus fauces, rodeó en círculo a Dancing Cloud y a la joven yegua, y luego lo volvió a colocar en la nieve. Con cuidado deliberado, añadió uno de sus propios dientes a la cadena, no como un trofeo, obtenido en la batalla, sino como un regalo. La manada se adentró en el bosque, pero no sin antes lanzar un último aullido, una canción que parecía responder a la de Dancing Cloud. La joven yegua se apretó contra la espalda del niño, temblando, pero ya no de miedo, sino de alivio y gratitud. Nashdoitso se acercó y tocó con el hocico el diente del lobo, reconociendo la nueva alianza. Esa noche, mientras la manada se acurrucaba para calentarse, Dancing Cloud añadió el diente de lobo a su brazalete, donde colgaba junto a la piedra del río y otros recuerdos de su viaje. Cada pieza contaba una historia de aprendizaje, de puentes construidos entre mundos diferentes. El invierno aún podía ser duro, pero lo afrontarían juntos. Caballos, humanos y lobos, cada uno aportando su propia fuerza al círculo. Los vientos invernales traían consigo algo más que nieve. Traían voces familiares que llegaban desde 1906, las altas montañas. Dancing Cloud reconoció los cantos de caza de su pueblo mucho antes de verlos. El sonido despertó algo profundo en su interior, una mezcla de nostalgia y aprensión que hizo que su corazón palpitara como el de un pájaro atrapado. Cerca de un grupo de pinos cubiertos de nieve encontró un viejo tambor tribal, medio enterrado en un montículo de nieve. La piel estaba desgastada, pero aún resistía, y su sonido seguía siendo claro cuando le quitó la nieve y lo golpeó suavemente. La presencia del tambor no era casual. Las partidas de caza siempre llevaban uno para señalar su ubicación a los demás miembros de la tribu. Su gente estaba cerca. Nashdoitso percibió la tensión de su jinete, que se movía inquieto bajo él. El gran semental había conducido a la manada en un amplio círculo, alrededor de la ruta probable de la partida de caza. Pero ahora habían llegado a un punto en el que los caminos debían cruzarse. El valle que se extendía ante ellos era demasiado rico en pastos invernales como para evitarlo, pero les pondría a la vista de los cazadores apaches. Nube danzante apoyó la cara en la crin cálida del semental, respirando el aroma familiar del caballo y la libertad. Ya no era el niño asustado que habían abandonado en el acantilado. Las estaciones lo habían cambiado, al igual que habían cambiado la tierra. El cuchillo de su abuela colgaba de su cinturón y su pulsera de fichas contaba la historia de quién se había convertido, no solo un superviviente, sino un puente entre mundos. La decisión se tomó por ellos cuando un potro, que se había alejado demasiado en busca de hierba, relinchó sorprendido al encontrar las huellas de los cazadores. El sonido se propagó en el aire cristalino del invierno y se oyó la respuesta de la partida de caza. Los habían descubierto. En lugar de huir, Dancing Cloud tomó una decisión que lo cambiaría todo. Guió a Nashdoitso hasta una elevación que dominaba el valle, donde serían claramente visibles contra el cielo brillante por la nieve.
El resto de la manada se dispersó detrás de ellos, ofreciendo una imagen que parecía más propia de una leyenda que de la realidad. Un niño a lomos de un poderoso semental, guiando una manada de caballos espirituales a través de la tierra tocada por el invierno. Vio a los cazadores quedarse paralizados, con los arcos a medio tensar y luego bajándolos lentamente. Entre ellos estaba su tío, 3 halcones, que una vez le había enseñado a rastrear ciervos por los bosques en verano. El rostro del hombre mostraba una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido vergüenza. «Los espíritus están jugando una mala pasada», susurró uno de los cazadores, pero el tío de Dancing Cloud negó con la cabeza. «No», le dijo 3 halcones, con voz clara en el aire tranquilo. «Esto no es un truco, este es el niño que expulsamos, que ha vuelto a nosotros con poderes que no comprendemos». Nube Danzante levantó el tambor que había encontrado y probó su sonido, con los dedos, que recordaban las innumerables tardes que había pasado aprendiendo los ritmos sagrados junto al fuego de su abuela. El ritmo que eligió era antiguo, más antiguo que las canciones de los caballos, incluso más antiguo que los propios apaches. Hablaba de ciclos completados, de finales que se convertían en comienzos. Nashdoitzo añadió su voz al canto del tambor y, uno a uno, los demás caballos se unieron. El sonido resonó en el valle nevado como un trueno de verano, haciendo que los caballos de los cazadores aguzaran las orejas en señal de reconocimiento. Incluso los pájaros callaron, como si escucharan una historia que habían olvidado hacía mucho tiempo. 3 halcones dio un paso adelante, con los brazos levantados en señal de paz. «Hijo de mi hermana», dijo utilizando el término formal de parentesco, «tenemos mucho que explicar». La respuesta de Nube Danzante no fue verbal. En su lugar, guió a Nashdoitzo por la ladera hacia el grupo de cazadores. El gran semental se movía con deliberada elegancia. Sus cascos apenas marcaban la nieve. A medida que se acercaban, el niño pudo ver lágrimas congeladas en las mejillas curtidas de su tío. «Tu abuela», dijo 3 halcones en voz baja, «nunca perdió la fe. Incluso después, mantuvo tu lugar en la cabaña, mantuvo tu paquete espiritual colgado sobre la puerta. Decía que volverías cuando los propios caballos decidieran traerte a casa». Dancing Cloud sintió que algo se movía dentro de su pecho, como el hielo rompiéndose en primavera. Bajó la mano y tocó los amuletos de su pulsera, la piedra del río, el diente de lobo, todos los recuerdos de su viaje. Cada uno le había enseñado algo sobre la fuerza, sobre la supervivencia, sobre las diferentes formas que podía adoptar la familia. «No voy a volver», dijo con voz ronca por la emoción que no se había permitido sentir. «Voy a construir un puente, uno que todos puedan cruzar si vienen con el corazón abierto». Esa noche, mientras los cazadores acampaban a una distancia respetuosa de la manada, Dancing Cloud tejió un atrapasueños con mechones de la crin de Nashdoitzo. Su abuela le había enseñado que los momentos de gran cambio requerían una ceremonia para guiar el camino a seguir. El pelo negro del caballo brillaba a la luz del fuego mientras trabajaba, y cada mechón parecía contener recuerdos de su viaje juntos. El ayuno comenzó al salir la luna. Siguiendo las antiguas costumbres, Dancing Cloud solo tomó agua y pequeños sorbos de un té elaborado con hierbas sagradas que había recogido durante el viaje. Nashdoitzo montaba guardia cerca, comprendiendo sin palabras que algo importante estaba sucediendo. Los demás caballos se movían en silencio a su alrededor, amortiguando sus habituales sonidos nocturnos como en señal de respeto. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Dancing Cloud colgó el atrapasueños terminado de una rama cubierta de nieve y comenzó a cantar. La melodía no provenía de su memoria, sino de algún lugar más profundo,
como si los propios caballos cantaran a través de él. Cantó sobre el acantilado rojo donde comenzó su viaje, sobre el cruce del río donde la confianza se convirtió en fuerza, sobre el fuego que convirtió a los enemigos en aliados, sobre los lobos que le enseñaron la sabiduría de los animales salvajes. La primera visión llegó con el viento nocturno. Se vio a sí mismo tal y como era, un niño asustado, aferrado a un acantilado, pero ahora observaba con ojos de águila cómo los caballos salvajes subían en espiral por la roca escarpada como agua que fluye al revés. Entonces comprendió que su exilio no había sido un castigo, sino una llamada, una forma de aclarar su vista para poder ver lo que siempre había estado allí. La segunda visión trajo la voz de su abuela, aunque no sabía si provenía de su memoria o de su espíritu. Las canciones de los caballos son más antiguas que nuestro pueblo, parecía susurrar. Son el primer lenguaje de la tierra, hablado con el sonido de los cascos y el agua que fluye. Los demás líderes de la manada esperaban, con el cuerpo tenso pero controlado. Los cazadores esperaban pánico, una dispersión caótica de caballos asustados. En cambio, se encontrarían con algo sin precedentes. La primera oleada de cazadores apareció a lo largo de la línea de la cresta, recortada contra el sol naciente. Su táctica era clara: pretendían conducir a las manadas hacia el estrecho cañón del sur, donde hombres ocultos esperaban con cuerdas y rifles. Era una estrategia que había funcionado innumerables veces antes, pero Dancing Cloud había aprendido tanto de los caballos como de los lobos, el arte de convertir a los cazadores en presas. Levantó la rama relámpago en alto, y su superficie capturó la luz de la mañana como si fuera fuego. La señal se propagó por las manadas, reunidas más rápido de lo que cualquier orden humana podría haber viajado. Los caballos se movieron como una gran ola, pero no huían. Las yeguas más viejas y los potros jóvenes corrieron hacia las tierras altas del norte, mientras que los caballos más fuertes se dividieron en grupos más pequeños que rodeaban la posición de los cazadores. Dancing Cloud y Nashdoitso lideraron el grupo central directamente hacia la línea de la cresta, con sus cascos golpeando la tierra como truenos. La confianza de los cazadores se tambaleó ante esta carga inesperada. Su plan cuidadosamente elaborado se disolvió en confusión al verse rodeados por caballos que se movían con un propósito deliberado y no por miedo. Desde las alturas, los observadores de la tribu que se habían quedado después de la gran reunión observaban con asombro cómo el muchacho que una vez habían expulsado orquestaba un plan de batalla digno de los más grandes jefes de guerra. Un rayo partió el cielo, aunque no se veían nubes de tormenta. La rama que Dancing Cloud sostenía en la mano zumbaba con renovada energía, y sintió que las enseñanzas de su abuela lo invadían. Era una magia antigua, la que habitaba en el espacio entre la tierra y el cielo, entre los humanos y los caballos, entre el mundo físico y el espiritual. Los caballos de los cazadores, muchos de ellos capturados de manadas salvajes, comenzaron a rebelarse contra sus jinetes. El canto de la libertad que llevaba el viento despertó recuerdos de sus propios días salvajes. Varios derribaron a sus jinetes y se unieron a las bandas de caballos libres que daban vueltas, sus herraduras de acero haciendo chispas en la piedra, mientras reclamaban su derecho de nacimiento. Nube Danzante guió a Nashdoitso a través del caos con la precisión de un bailarín. Donde los cazadores se reunían para reagruparse, los caballos cargaban contra su formación. Donde se habían colocado trampas, los sementales salvajes saltaban las líneas de disparo y dispersaban a los hombres que esperaban. La rama reluciente trazaba patrones en el aire que parecían atraer el poder del cielo mismo. El momento decisivo llegó cuando el líder de los cazadores, un hombre marcado por cicatrices y de mirada fría,
apuntó a Nashdoitso con su rifle. Antes de que pudiera disparar, el aullido de un lobo resonó en el campo de batalla. La manada que se había aliado con Dancing Cloud durante el invierno emergió de las sombras, no para atacar, sino para recordar a todos los presentes que los lugares salvajes tenían sus propias leyes, sus propios guardianes. El rifle del cazador vaciló y luego se bajó. En sus ojos, Dancing Cloud vio el momento de la comprensión, que algunas fuerzas no estaban destinadas a ser contenidas, que el verdadero poder no residía en la conquista, sino en el respeto. Uno a uno, los cazadores se retiraron, dejando atrás sus trampas y cuerdas como ofrenda de paz. Cuando el polvo se asentó, Dancing Cloud desmontó y apoyó la frente contra la de Nashdoitso, compartiendo su aliento y su gratitud. La rama relampagueante se había calentado en su mano, y donde tocaba el suelo comenzaron a florecer pequeñas flores, la vida emergiendo de las secuelas del conflicto. Los cantos de los caballos se elevaron a su alrededor, ya no solo como música, sino como una declaración de libertad que resonaría en las generaciones venideras. En los días que siguieron a la batalla, comenzaron a llegar personas de tribus lejanas, atraídas por las historias del niño que podía hablar con los caballos espirituales. Llegaban con regalos y en busca de sabiduría, pero Dancing Cloud reconoció en sus ojos un hambre más profunda, el anhelo de reconectarse con algo que su pueblo casi había olvidado. Entre las pertenencias de su abuela, enviadas por la tribu, tras su regreso, encontró una máscara diferente a todas las demás. La mitad estaba tallada con rasgos humanos y la otra con las líneas fluidas de la cara de un caballo. Esta máscara de 2 espíritus, había escrito ella, estaba destinada a alguien que pudiera caminar en ambos mundos. Dancing Cloud comprendió entonces por qué la había mantenido oculta, esperando el momento adecuado, a la persona adecuada. Se puso la máscara por primera vez en una reunión diferente a todas las que se recordaban en la tribu. Los representantes de todas las bandas apaches se sentaron en un gran círculo, con los líderes de las manadas salvajes formando un anillo exterior. Nashdoitso se situó junto a Dancing Cloud, mientras se dirigía a ambos pueblos, los que caminaban sobre 2 piernas y los que corrían sobre 4. Los caballos lo recuerdan. Comenzó con una voz que llevaba el ritmo tanto del lenguaje humano como del canto de los caballos. Recuerdan cuando nos conocimos, cuando la confianza era nueva y frágil como una hoja de primavera. Recuerdan cómo esa confianza se convirtió en compañerismo y cómo el compañerismo se convirtió en hermandad. Pero también recuerdan cómo algunos olvidaron las viejas costumbres, tratando a sus hermanos como esclavos, cambiando la libertad por el control. Un murmullo recorrió ambos círculos. El reconocimiento de los humanos, la aprobación de los caballos. Nube Danzante continuó, con una mano apoyada en el cuello de Nashdoitso. Los caballos espirituales han decidido renovar el antiguo pacto. Se ofrecen a enseñarnos de nuevo, no como amos a siervos, sino como iguales que comparten su sabiduría. Expuso las condiciones que se le habían revelado durante su búsqueda de la visión. Se establecerían territorios sagrados donde no se podría capturar ningún caballo, ni lanzar ninguna cuerda, ni aplicar ninguna marca. Estos serían los dominios de los caballos espirituales, lugares donde podrían vivir libres y donde los dignos de aprender podrían acudir para estudiar sus costumbres. Pero esto no es separación, explicó, tocando la máscara de 2 espíritus. Es equilibrio. Los caballos entienden que nuestros pueblos son más fuertes juntos que separados. Enviarán maestros caballos que elijan vivir entre nosotros para ayudarnos a recordar las viejas canciones y mostrarnos cómo moverse entre mundos como ellos. Como si fuera una señal, varios caballos de diferentes manadas dieron un paso al
Frente, eran los que habían mostrado interés por las costumbres humanas, los que se habían acercado a los campamentos tribales por curiosidad más que por necesidad. Serían los primeros puentes, eligiendo a sus propios compañeros humanos entre aquellos que mostraran el espíritu adecuado. Dancing Cloud demostró la nueva forma de asociación, moviéndose con Nash Doitzo a través de una serie de movimientos que eran en parte danza y en parte ceremonia. No había cuerdas, ni bridas, ni fuerza, solo el lenguaje de la confianza construido a lo largo de innumerables días de aprendizaje mutuo. «Mirad», dijo a la gente reunida, «mirad cómo se mueve por su propia voluntad, cómo pensamos como uno solo, pero seguimos siendo dos». Esta es la verdad que los caballos espirituales quieren que recordemos, que los lazos más fuertes son los que honran la libertad. A lo largo del día trabajó con caballos y humanos, enseñando los pasos básicos de la comunicación. Algunos aprendieron rápidamente, con el corazón ya abierto a las antiguas costumbres. A otros les costó más, ya que generaciones de biosma, formas de pensar diferentes, daban paso lentamente a una nueva comprensión. Los caballos mostraron una paciencia infinita, cada uno trabajando a su manera para salvar la distancia entre ambos mundos. Al acercarse el atardecer, Dancing Cloud se enfrentó a su mayor reto. Los oficiales del ejército que habían enviado a los cazadores de caballos llegaron bajo una bandera de tregua. Habían sido testigos de la batalla de esa mañana y habían visto el poder de los caballos moviéndose en armonía con sus aliados humanos, en lugar de bajo el control de estos. «Vuestras costumbres no son las nuestras», dijo su líder con rudeza, «pero quizá haya lugar para ambas en este territorio». Ofreció un tratado formal que protegería las tierras de los caballos espirituales de futuras expediciones de caza. A cambio, solo pedían que Dancing Cloud y aquellos a quienes había entrenado les ayudaran a comprender mejor a los caballos que ya estaban a su cuidado. Dancing Cloud aceptó el tratado con la seriedad que merecía. Esto también formaba parte de tender puentes, ayudar a los de fuera a comprender el valor de la libertad, el poder de la colaboración libremente ofrecida. Mientras firmaba el documento, Nash Doitzo se acercó y añadió su propia marca con una huella de su hocico en la tierra, mezclada con el rocío de la mañana. La máscara de dos espíritus captó los últimos rayos de sol, y sus rasgos tallados parecían cambiar y fluir con la luz cambiante. Dancing Cloud vio en ella un reflejo del futuro que estaban construyendo, no un único puente entre mundos, sino innumerables conexiones, cada una tan única como las personas que las forjaban. Los caballos espirituales no solo lo habían salvado aquel día en el acantilado, sino que le habían mostrado una forma de salvar algo precioso que pertenecía a todos los pueblos. El viaje de regreso a la cabaña de su infancia fue como caminar a través de un sueño, con el viento que atraviesa las paredes del cañón y los truenos en los cielos de verano. Se vio a sí mismo como un puente, con el cuerpo hecho de luz, que unía el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus. La tercera visión llegó con las primeras luces del alba. Vio caballos corriendo por el cielo, sus cascos golpeando chispas que se convertían en estrellas. Entre ellos corrían lobos, cuyos cantos se entremezclaban con el estruendo de los cascos. Abajo, la gente observaba con asombro, aprendiendo a ver con nuevos ojos. En el centro de todo había una figura que era a la vez niño y caballo, ninguno de los dos y ambos, manteniendo el equilibrio entre todos los mundos. Cuando Dancing Cloud abrió los ojos, Nash Doitzo estaba ante él, la intrincada red del atrapasueños, reflejada en los profundos ojos marrones del semental. El niño extendió la mano para tocar la frente del caballo, y en ese momento sus mentes se unieron con perfecta claridad. Vio a través de los recuerdos del semental innumerables lunas guiando a la manada,
enseñando a los jóvenes las antiguas costumbres, manteniendo vivo el conocimiento que los caballos habían transmitido desde que el mundo era joven. Entonces comprendió que Nash-Doitzo había reconocido algo en él aquel día en el acantilado, igual que su abuela lo había visto cuando nació. El poder de caminar entre mundos no era algo que le había sido concedido durante su exilio, sino que siempre había estado allí, esperando a ser despertado por la necesidad y alimentado por la sabiduría de los caballos espirituales. Los cazadores se acercaron cuando el sol asomó por el horizonte, liderados por 3 halcones. Habían sido testigos de parte de su búsqueda de la visión desde lejos. Habían visto cómo los caballos se movían a su alrededor en perfecta armonía. Habían oído los cantos que hacían que el aire brillara con poder. Su tío se arrodilló en la nieve ante él y le ofreció un paquete de medicinas que Dancing Cloud reconoció. Era el suyo, que su abuela había guardado a buen recaudo durante todas estas lunas. «El fuego del consejo de la tribu arde», dijo 3 halcones en voz baja. «Quieren escuchar tus palabras, hijo de mi hermana. Entenderán este nuevo camino que has encontrado». Nube. Danzante miró el atrapasueños que se balanceaba suavemente con la brisa matinal, con su red brillando con cristales de escarcha que reflejaban la luz como pequeñas estrellas. Pensó en las enseñanzas de su abuela sobre cómo todos los caminos conducen finalmente a un círculo, devolviéndonos a nosotros mismos, pero con nuevos ojos, nueva sabiduría. «Iremos», dijo finalmente, con una mano descansando sobre el cálido cuello de Nash-Doitzo. No como vagabundos en busca de perdón, sino como maestros que traen una sabiduría antigua renovada. Los caballos espirituales han elegido compartir de nuevo su conocimiento, si hay quienes estén dispuestos a aprender. El atrapasueños proyectaba su sombra sobre la nieve, un círculo perfecto atravesado por líneas rectas como los radios de una gran rueda. Dancing Cloud vio en él el patrón de su vida, el punto central de su exilio, las líneas radiales de sus viajes y el círculo que lo llevaría de vuelta a su pueblo, llevando consigo regalos más preciosos que el oro. Llegaron con los vientos de primavera, caballos salvajes de todas las direcciones, atraídos por algo que sentían en sus huesos. Palominos de las tierras altas, con el pelaje como rayos de sol capturados, caballos pintados de los cañones occidentales, moteados como nubes al atardecer, caballos oscuros de las tierras boscosas, moviéndose como sombras entre la hierba nueva. Dancing Cloud estaba sentado junto al fuego del consejo, observando cómo preparaban la pipa de la paz con las mismas hierbas sagradas que él había machacado en el mortero de su abuela. 3 halcones habían traído noticias a los ancianos de la tribu, y estos habían acudido no solo los de su propia banda, sino también otros grupos apaches que habían oído las historias del niño que corría con los caballos espirituales. Nash-Doitzo se situó al borde de la luz del fuego, y su presencia atrajo las miradas de admiración incluso de los cuidadores de caballos más experimentados de las tribus. Otros sementales habían acercado sus manadas, algo inédito incluso en la memoria de los narradores más ancianos. El aire nocturno vibraba con sus relinchos silenciosos, una conversación más antigua que la memoria humana. En tiempos inmemoriales, comenzó el más anciano de los curanderos, levantando la pipa hacia las estrellas. Nuestro pueblo y los caballos eran uno solo. Nosotros olvidamos esta verdad, pero los espíritus no. Sus ojos se encontraron con los de Nube danzante al otro lado del fuego. Ahora nos han enviado un recordatorio. La pipa de la paz fue pasando por el círculo, y cada persona daba una calada ceremonial antes de pasarla al siguiente.
Cuando llegó a Nube Danzante, éste añadió su propia plegaria a las que le habían precedido, no solo por la paz entre las tribus, sino por el entendimiento entre todos los pueblos, ya caminaran sobre 2 piernas o sobre 4. Como en respuesta a su oración, un nuevo sonido se elevó de las manadas reunidas, una armonía de voces de caballos, profundas y poderosas. Las manadas salvajes cantaban juntas, algo que solo ocurría en las leyendas más antiguas. Dancing Cloud sintió que la red del atrapasueños que colgaba de su cinturón vibraba, resonando con la música ancestral. Uno a uno, los líderes de las manadas libres se acercaron al fuego del consejo. Dancing Cloud tradujo sus movimientos, sus sonidos y sus intenciones a los ancianos reunidos. A través de él comenzó a tomar forma un acuerdo. Se respetarían los territorios, se compartirían las fuentes de agua y, lo más importante, los caballos espirituales seguirían siendo libres mientras enseñaban su sabiduría a aquellos dignos de aprenderla. Una anciana, con el rostro tan curtido como las paredes de un cañón, desenvolvió un paquete que había traído desde lejos para esta reunión. Dentro había una pipa de la paz diferente a todas las que Dancing Cloud había visto. Su tallo estaba decorado con crines de caballo desde la base hasta la punta y tallado con caballos al galope que parecían moverse a la luz del fuego. «Esta pipa ha esperado 7 generaciones», dijo con voz profética. «Fue fabricada cuando los primeros espíritus de los caballos regresaron a nuestras tierras, y se prometió que vendría alguien que podría tender un puente entre su mundo y el nuestro». La pipa pasó a manos de Dancing Cloud. Al sostenerla, los recuerdos se agolparon en su mente, no los suyos, sino otros más antiguos, transmitidos a través de generaciones de caballos y humanos. Vio los primeros encuentros entre su pueblo y los caballos, el asombro y el miedo de ambos bandos, la confianza que se fue forjando poco a poco y que se convirtió en una alianza. Nash-Doitzo se acercó al fuego, algo que ningún caballo salvaje había hecho en memoria viva. El gran semental tocó con el hocico la pipa que sostenía Dancing Cloud, y un murmullo recorrió a los allí reunidos. Ni siquiera los más escépticos pudieron negar el poder de lo que estaban presenciando. Otros caballos siguieron el ejemplo de su líder y se acercaron al círculo de luz del fuego, no con miedo, sino con dignidad. Los potros jóvenes brincaban al borde de la oscuridad, mientras que las yeguas viejas y sabias se mantenían erguidas como senadores en un gran consejo. Dancing Cloud sintió que los hilos del destino se entrelazaban, creando un patrón que cambiaría para siempre a ambos pueblos. La anciana volvió a hablar, y su voz llegó hasta los confines de la reunión. El niño que fue expulsado ha regresado como un puente. Los caballos que eran considerados meras criaturas han demostrado ser maestros. El círculo se ha cerrado. Nube Danzante se levantó, sosteniendo en alto la pipa de la paz. Su voz, cuando habló, transmitía tanto la sabiduría de las enseñanzas de su abuela como la libertad salvaje que había aprendido de los caballos. «Se nos ha concedido un nuevo comienzo», dijo. «Los caballos espirituales nos ofrecen su amistad, no como sirvientes, sino como iguales. Nos enseñarán de nuevo sus canciones, si tenemos la sabiduría para escucharlas». Como en respuesta, Nash-Doitzo echó la cabeza hacia atrás y gritó al cielo nocturno. El sonido fue repetido por todos los caballos reunidos, cuyas voces se elevaron en un estruendo que sacudió la tierra. La gente se sentó sobre sus talones, asombrada, presenciando el regreso de algo antiguo y poderoso, la renovación de un pacto tan antiguo como la tierra misma. La advertencia llegó con el viento del amanecer, el estruendo de un rifle rompiendo el silencio de la mañana. Dancing Cloud se despertó al instante y buscó con la mano la rama fulminada
por un rayo que había recogido durante la última tormenta. La madera aún vibraba con fuerza, como si el fuego del cielo se hubiera dormido en sus vetas en lugar de apagarse. Nash Doitzo ya estaba alerta, con las orejas giradas hacia el sonido. A través de su vínculo, Dancing Cloud sintió la evaluación del semental. No se trataba de los mismos cazadores de caballos con los que se habían encontrado antes. Estos eran profesionales, hombres que abastecían el apetito insaciable del ejército por caballos de caballería. Habían venido en gran número, con rifles, cuerdas y trampas de acero. La gran reunión los había hecho demasiado visibles, un objetivo demasiado tentador. Docenas de caballos de primera, incluidos los legendarios caballos espirituales que todo cazador soñaba con capturar. Pero lo que los cazadores veían como vulnerabilidad, Dancing Cloud lo reconocía como fuerza. Nunca antes tantas manadas libres habían trabajado juntas, guiadas por la sabiduría combinada de sus líderes más ancianos. Tocó el ramal relampagueante en el hombro de Nash Doitzo, compartiendo su plan a través del contacto. Los músculos del semental se tensaron bajo él, comprendiendo. A su alrededor, Dancing Cloud cabalgaba junto al travois vacío de su abuela que la tribu había conservado en su honor. Sobre él descansaba su cuenco de bendiciones, cuya superficie estaba desgastada por décadas de ceremonias sagradas. El peso familiar de Nash Doitzo debajo de él y el precioso cuenco frente a él conectaban el pasado con el presente, tendiendo un puente entre el niño que había sido y el líder en el que se había convertido. La aldea parecía diferente a través de sus nuevos ojos. Lo que antes le había parecido estructuras permanentes, ahora parecía temporal, frente al paisaje eterno del cañón y el cielo. Los niños dejaron de jugar para verlo pasar, con los ojos muy abiertos al reconocer al legendario rey caballo espiritual de las historias de sus padres. Pero fueron los rostros de los ancianos los que le llegaron al corazón. En ellos vio el reconocimiento de algo antiguo que regresaba, algo que temían haber perdido para siempre. Cuchillo afilado, el guerrero que una vez lo había acusado de practicar medicina oscura, fue el primero en acercarse. Los orgullosos hombros del hombre estaban ahora encorvados, agobiados por el peso de su juicio erróneo. Vimos oscuridad donde solo había un tipo diferente de luz, dijo, colocando un puñado de tabaco sagrado en el cuenco de bendición. ¿Puedes perdonar el miedo de un anciano? Nube danzante desmontó, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. Levantó el cuenco de bendición y añadió unas cuantas hebras de la melena de Nash Doitzo. No hay nada que perdonar, dijo. El miedo me enseñó a ser fuerte, el exilio me enseñó a ser libre. Todos los caminos sirven al gran viaje. La cabaña de su abuela seguía en pie, mantenida en perfecto estado por las mujeres de la tribu. En el interior, todo seguía tal y como ella lo había dejado. Sus medicinas ordenadas en los estantes, su telar con una manta sin terminar, sus túnicas para dormir dobladas cuidadosamente junto al fogón. Y allí, colgado sobre la puerta, estaba su paquete espiritual, tal y como había dicho 3 halcones. Nube danzante desató el paquete con dedos temblorosos. Dentro estaban los pequeños tesoros de su infancia, una pluma de águila de su primera caza, una concha perfecta de un viaje comercial, una piedra lisa que, según su abuela, guardaba historias. A estos añadió los recuerdos de su viaje, la piedra del río, el diente de lobo y una trenza de la melena de Nash Doitzo. Lo antiguo y lo nuevo se mezclaron, completando un círculo que no sabía que estaba dibujando. La tribu se reunió cuando el sol comenzó a ponerse, formando un círculo alrededor de él y Nash Doitzo. El cuenco de la bendición pasó de mano en mano, y cada persona añadió algo, hierbas, cuentas, oraciones. Cuando volvió a él,
Estaba lleno de recuerdos y esperanzas, remordimientos y nuevos comienzos. Mi abuela vio con claridad, dijo Dancing Cloud, con voz que llegó a todos los presentes. Ella sabía que a veces debemos perderlo todo para encontrar lo que siempre ha sido nuestro. Los caballos espirituales no solo me salvaron la vida aquel día en el acantilado. Nos mostraron a todos que las viejas costumbres no se han perdido, están esperando a ser recordadas. Vertió el contenido del cuenco de bendición en el fuego del atardecer. Un humo dulce se elevó hacia las estrellas, llevando consigo las últimas barreras entre el pasado y el presente, entre los humanos y los caballos, entre el exilio y el regreso a casa. Nashdoitso levantó la cabeza y gritó, y su voz resonó en todos los caballos de la aldea, tanto en los domesticados como en los salvajes que habían seguido a Dancing Cloud hasta su hogar. Desde la oscuridad más allá del fuego llegó una respuesta: lobos, reconociendo su alianza, y desde arriba el grito de un águila completó la armonía. Dancing Cloud sintió que todos los hilos de las enseñanzas de su abuela se entrelazaban en un patrón que por fin tenía sentido. Ella lo había preparado no solo para sobrevivir al exilio, sino para transformarlo en algo poderoso. Esa noche, mientras dormía en la cabaña de su abuela con Nashdoitso, haciendo guardia fuera, Dancing Cloud soñó con ella. Ella era joven, de nuevo, bailando con los caballos espirituales, bajo un cielo lleno de estrellas. «Ahora lo ves», le dijo en el sueño, con los ojos brillantes de alegría. «Todos los círculos se cierran, pero lo hacen a su propio ritmo, a su manera. Has abierto un camino que otros seguirán». Despertó con lágrimas en las mejillas y una sola pluma negra junto a la cabeza, un regalo del cuervo, símbolo de la transformación. Afuera, la estrella de la mañana brillaba sobre el borde del cañón, y su luz reflejada en el pelaje de Nashdoitso lo convertía en plata viva. La profecía se había cumplido, pero Dancing Cloud sabía que eso no era el final, era el comienzo. Un nuevo camino que conducía a un futuro en el que la sabiduría ancestral y los nuevos conocimientos se unirían como afluentes que se unen para formar un río caudaloso. Los años pasaron como el viento entre las paredes del cañón, y cada estación traía nuevos estudiantes para aprender las costumbres de los caballos espirituales. La leyenda de Dancing Cloud creció, pero fue su trabajo lo que dejó la huella más profunda en la tierra y su gente. Los niños nacidos en aquellos años crecieron conociendo ambos mundos, aprendiendo las canciones de los caballos con la misma naturalidad con la que aprendieron a caminar. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba un pequeño fetiche de piedra, tallado en forma de caballo al galope. Los ancianos decían que había sido hecho con la misma roca roja a la que se había aferrado cuando era un exiliado. Lo utilizaba como herramienta de enseñanza, pasándolo de mano en mano mientras compartía las historias de su viaje, ayudando a los demás a comprender que la mayor sabiduría a menudo provenía de las pruebas más duras. El ejército cumplió su palabra. Los territorios de los caballos espirituales se convirtieron en tierra sagrada, donde no se podía lanzar ninguna cuerda ni aplicar ninguna marca. Otras tribus comenzaron a enviar a sus propios buscadores y Dancing Cloud los acogió a todos. Nashdoitso, con el pelaje ahora salpicado de plata, pero con el espíritu aún feroz como los vientos de tormenta, le ayudó a elegir qué caballos se convertirían en maestros y qué alumnos estaban listos para aprender. Viajaron juntos a lo largo de las estaciones. Este niño convertido en leyenda y su compañero, el caballo espiritual, asistieron a consejos, donde su sabiduría ayudó a resolver disputas entre tribus, entre colonos y nativos, entre las viejas costumbres y las nuevas.
Las canciones de los caballos se extendieron, llevadas por el viento, y en los corazones de quienes las aprendían, convirtiéndose en un puente entre todos los pueblos que buscaban comprender los ritmos más profundos de la tierra. Una mañana de otoño, mientras la luz dorada pintaba las paredes del cañón, una joven llegó a la cabaña donde enseñaba Dancing Cloud. Se comportaba con la dignidad tranquila que él reconocía de su propia infancia, y sus ojos reflejaban el mismo ansia de comprensión que una vez había llenado los suyos. «Me envía. Mi abuela», dijo en voz baja. «Dice que oigo las viejas canciones en mis sueños». Dancing Cloud colocó el fetiche de piedra en sus pequeñas manos y observó cómo se le iluminaba el rostro al reconocerlo. Sin que nadie le dijera nada, ella comenzó a tararear una de las canciones de los caballos, no perfectamente, pero con una gracia natural que hizo que Nashdoitzo aguzara el oído con interés. «Ven», dijo Dancing Cloud, llevándola hasta donde esperaba el gran semental. «Déjame contarte una historia sobre un niño que pensaba que había sido expulsado, solo para descubrir que lo llamaban para que regresara a casa». Mientras compartía su historia una vez más, vio el futuro desplegarse como una flor que se abre al sol de la mañana. Esta niña transmitiría las enseñanzas, añadiendo su propia sabiduría a lo que él había aprendido. Y habría otros, después de ella, cada uno encontrando su propia manera de tender puentes entre los mundos de la tierra y el cielo, entre los humanos y los caballos, entre lo que era y lo que podía ser. Los caballos espirituales seguían corriendo libres en las alturas, sus cascos resonando como truenos en las rocas, tal y como lo habían hecho en las historias más antiguas. Pero ahora decidían compartir su sabiduría con aquellos que se acercaban con el corazón abierto. Las manadas de lobos seguían cazando en las tierras fronterizas, manteniendo su antigua alianza, y en las aldeas las nuevas generaciones crecían, sabiendo que los lazos más fuertes eran aquellos que honraban la libertad. El propio viaje de Dancing Cloud se había convertido en parte de la tierra misma, una historia contada en huellas de cascos y cantos de caballos, en los senderos que serpenteaban entre las tierras tribales y los lugares salvajes. El niño que una vez se había aferrado a un acantilado se había convertido en un puente, tal y como había previsto su abuela. Pero lo más importante era que había enseñado a los demás a construir sus propios puentes. El fetiche de piedra pasó de mano en mano a lo largo de los años, liso como una piedra de río por los innumerables toques. Quienes lo sostenían decían que podían oír los relinchos de los caballos en su interior, que podían sentir el latido de los cascos contra la tierra sagrada. Llevaba consigo el recuerdo de una época en la que el exilio de un niño había abierto un camino de vuelta a la sabiduría ancestral, en la que los caballos espirituales habían decidido volver a enseñar, en la que se había restablecido el círculo entre los mundos. Y así creció el legado, no como una sola historia, sino como muchas historias, cada una tan única como las personas que la vivieron. Los caballos espirituales continuaron su danza eterna entre la tierra y el cielo, llamando a quienes podían oírlos, enseñando a quienes querían aprender. Y en el viento que barría los cañones, aún se podía oír el eco de aquella primera canción, la canción de un niño que había aprendido a correr con caballos salvajes, que había convertido el exilio en un regreso a casa, que había demostrado que los viajes más grandes siempre nos llevan de vuelta a nosotros mismos.